Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciar orando y después abordaremos el tema cómo lidiar con las enemistades. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has guardado. Tu misericordia ha estado con cada uno de nosotros en este día, Señor, ayudándonos en todas nuestras actividades, en todas nuestras tareas, supliendo nuestras necesidades, guardando nuestra salud, Señor, obrando en medio de las circunstancias para cumplir tus planes de bien para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de sus hijos y de cada una de las circunstancias por las que atravesamos, Señor. Padre, en esta hora te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones de tal manera, Señor, que tu palabra quede sembrada y establecida en ellos, Señor, y se convierta en una palabra no solamente oída, sino en una palabra vivida, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Y en todo lo que hagamos en esta noche, Padre, que tú seas glorificado y que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino quede sembrada en nuestros corazones y produzca bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es cómo tratar o lidiar con las enemistades, y para ello vamos a estudiar lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El por qué en esta serie de pasajes que están en Mateo capítulo 5, versículos del 21 en adelante, Jesús comienza a hacer algunas aclaraciones sobre las interpretaciones que los fariseos y los escribas le habían dado a la ley escrita de Dios. Ellos tenían, aparte de la ley escrita, una ley oral, que era realmente la ley que ellos obedecían y que eran las interpretaciones que hacían de la ley escrita. Pero Jesús nos muestra en estos versículos que la ley oral estaba equivocada en muchas de sus interpretaciones. Los fariseos en el tiempo de Jesús sostenían que, por ejemplo, Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, implicaba que solo debían amar a aquellos a quienes les amaran, a los de su pueblo. Y también tomaban Salmo 139, versículos 19 al 22, que dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Porque blasfemias, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. En el Salmo 140, versículos del 9 al 11, que ellos también lo usaban para esta interpretación, dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y ellos tomaban estos 3 versículos para indicar que debían odiar a sus enemigos. Sin embargo, y en base a esto, en base a ese odio a sus enemigos, es que ellos esperaban un Mesías
militar, un Mesías guerrero, un Mesías que los libertara de todos sus enemigos, de que los oprimían de los romanos. Y por lo tanto, un Mesías que les enseñara a poner la otra mejilla no podía ser, según ellos, el Mesías que esperaban para vengarse de sus opresores. Pero Jesús realmente no estaba enseñando absolutamente nada nuevo. Solo estaba corrigiendo las malas interpretaciones de la palabra que hacían los fariseos, es decir, sus tradiciones y sus mandamientos de hombres. Ellos ignoraban el contexto de los pasajes que tomaban como base para poder decir que solo había que amar a los que les amaran y odiar a los que no les amaran y odiar a sus enemigos. Por ejemplo, vimos que en Levítico 19:18 ellos dicen: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos algo acá, y es que ellos estaban solo tomando no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y estaban resumiendo los hijos de tu pueblo a los que les amaran. Se estaban ignorando, sino amarás a tu prójimo, y tu prójimo es todas las personas que están a nuestro alrededor. Por el otro lado, estaban ignorando lo que decía el versículo anterior, que es Levítico 19 al 17. Dice la palabra: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y también lo que decía Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en tu tierra. Por lo tanto, estaba hablando de no creyentes, estaba hablando de no judíos. Y estaba hablando de amar a los que no eran judíos. Y en cuanto al Salmo 139, versículo 19 al 22 y al Salmo 149:11, se refieren a palabras que David estaba pronunciando en la angustia de su corazón por la situación que estaba enfrentando. Pero en ninguna parte sus palabras son validadas y respaldadas por el Señor. Más bien, David se expone en los mismos salmos a la corrección del Señor, porque en su corazón sabía que lo que estaba diciendo no era conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que, por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué le está diciendo esto a continuación de los versículos donde decía que odiaba a sus enemigos y todo? Porque él sabía en su corazón que lo que había dicho era contrario a la voluntad de Dios, y lo que está pidiéndole es que el Señor le muestre su voluntad en relación a esta situación. Y lo mismo sucede en el Salmo 140, versículo 12 al 13, dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán su nombre, los rectos morarán en su presencia. Si vemos los contextos de estos tres pasajes que los fariseos y los levitas en la ley oral usaban para decir que podían odiar a sus enemigos, ningún contexto de esos tres pasajes realmente nos está diciendo que odiemos a nuestros enemigos. Más bien estaba diciendo que los amáramos, que los perdonáramos, que no devolviéramos el mal por el bien. Por lo tanto, la enseñanza de los fariseos en base a solo tomar ciertos pasajes de la Escritura y no tomar toda la Escritura en su contexto, era contra el espíritu de la Escritura, que es lo que Jesús restablece en estas enseñanzas. Jesús desvirtúa la interpretación que los fariseos y los escribas estaban dando en la ley oral a los pasajes de la ley escrita, y estaba poniendo por encima la ley escrita a la ley oral,
cosa que los fariseos y los escribas habían hecho al revés. Ellos ponían la ley oral, que eran sus interpretaciones, por encima de la ley escrita. Por eso Jesús les reclama que ellos habían invalidado la palabra de Dios por los mandamientos de hombres y las tradiciones de los ancianos, y eso se refería a la ley oral. La vida del creyente, lo que Jesús nos enseña es que la vida del creyente no se trata de exigir nuestros derechos, sino más bien de cederlos. Si todos nos ocupamos de los derechos de los demás en lugar de nuestros derechos, vamos a vivir todos en justicia, paz y gozo, que es la esencia del reino, como nos lo enseña Romanos capítulo 14, versículo 17. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando nosotros, si todos nosotros cediéramos nuestros derechos y veláramos nada más por los derechos del hombre, de los demás, no tendríamos los conflictos que tenemos el día de hoy, y generalmente todos los conflictos se reducen a la defensa de mis derechos frente a los demás. Alguien me puede decir, sí, pero eso es muy utópico, porque si yo cedo mis derechos y velo por los derechos de los demás y los demás no lo hacen conmigo, bueno, la palabra de Dios dice que primero que nada que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque el Señor ha vencido al mundo, y si el Señor está en nosotros también va a vencer al mundo. Por un lado. Por el otro lado, nuestra bendición no viene de las demás personas, nuestra bendición y nuestra retribución viene del Señor, y el Señor nos ha dicho que si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Entonces, quizá la persona con la cual nosotros estamos cediendo nuestro derecho, quizá esa persona no va a velar por el nuestro, pero Dios va a poner a otras personas en nuestro alrededor, en nuestro camino, que sí lo harán, y ahí estará la cosecha de lo que hemos sembrado. En cuanto a, otra cosa que Jesús nos está enseñando en cuanto a las relaciones interpersonales, es que es más importante impartir justicia y misericordia que recibirla. En Hechos capítulo 20, versículo 35, la palabra de Dios dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo cedo mis derechos, estoy dando, y más bienaventurado es dar que recibir. Pero además, como estamos haciendo una siembra, sí vamos a recibir. Y lo vamos a cosechar, y lo vamos a cosechar más abundantemente, tal como nos enseña la palabra y el mismo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38. Nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Si nosotros cedemos nuestros derechos, vamos a recibir una medida mucho más abundantemente en cuanto a que otros sean sus derechos a favor de nosotros, a que otros sean quienes guarden nuestros derechos. Si nosotros guardamos los derechos de los demás, Dios va a mover personas para que guarden nuestros derechos. Recordemos también que la palabra de Dios nos dice que no desmayemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, que no nos impacientemos, que perseveremos en hacer el bien, porque haciendo el bien vamos a cosechar las recompensas. No importa si no es inmediatamente, va a ser en el momento justo, en el momento oportuno, en que verdaderamente lo necesitemos. Otra cosa que Jesús está enseñando
en este pasaje, y recordemos que este pasaje está en el contexto de lo que vimos el lunes pasado acerca de la venganza. Lo que Jesús está enseñando también en este pasaje de Mateo 5, 43 al 48, de amar a nuestros enemigos, es que nos libra de tomar en nuestras manos la ley y la venganza, dirigida por el rencor y por el deseo de venganza y de resentimiento que envenenan el corazón y provocan injusticia. O sea, cuando el Señor nos está, esta parte de Mateo 5, 43 al 48 es complementaria a lo que vimos el lunes pasado acerca de la venganza en Mateo 5, 38 al 42. El mal, otra de las cosas que Jesús nos está enseñando en este pasaje es que el mal no se vence con más mal. El mal se vence con el bien. Y eso es justamente lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no importa si son amigos, enemigos, si los amamos, si no los amamos tanto, es delante de todos los hombres, siempre procuremos hacer lo bueno. No paguemos a nadie mal por mal, es decir, no apliquemos ojo por ojo, diente por diente, ni ningún tipo de venganza. Por el otro lado, en Romanos capítulo 12, versículo 21, también la palabra de Dios nos repite el concepto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jesús nos está enseñando en este pasaje un principio que diferencia al cristianismo de cualquier otra creencia que haya en el mundo. Y es el principio, el mandamiento de amar a nuestros enemigos, que es un derivado del mandamiento de amar al prójimo que nos enseña la palabra, que es uno de los dos mandamientos principales en Mateo 22, versículos del 36 al 40. Es un mandamiento, el mandamiento de amar al prójimo es un mandamiento tan importante como el de amar a Dios. Y notemos algo importante. Dios nos ama y Dios nos amó a pesar de que usted y yo éramos sus enemigos. Antes de que reconociéramos el señorío de Cristo en nuestras vidas, usted y yo éramos enemigos de Dios. Y a pesar de ser enemigos de Dios, Él nos amó y nos amó no como a un prójimo, sino como a sus criaturas, nos amó y nos adoptó como hijos suyos. Es decir, Él no nos está pidiendo que hagamos con nuestros enemigos algo que Él no hubiera hecho con nosotros. Y notemos algo también importante acá. Cuando el Señor nos amó, nosotros teníamos miles de ofensas en contra de Él, que eran todos los pecados que habíamos cometido en toda nuestra vida antes de reconocer el señorío de Cristo. Y sin embargo, a pesar de tantas ofensas, a pesar de tantas cosas que hicimos en contra del Señor, Él nos amó. Las demás personas no van a hacer en contra de nosotros tantas cosas como nosotros hicimos en contra del Señor. Y si el Señor nos perdonó y nos amó así, nosotros de la misma manera necesitamos perdonar a nuestros enemigos y amarlos, perdonar a todas aquellas personas que anden en enemistad con nosotros. Nosotros no estamos llamados a andar en enemistad con otros. Los otros pueden andar en enemistad con nosotros, pero nosotros, por el Señor, no somos llamados a andar en esa enemistad, a devolver enemistad por enemistad, sino estamos llamados a devolver la enemistad que otros nos tienen a nosotros por amistad y por amor. En Juan capítulo 14, la palabra de Dios nos dice algo muy claro. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente amamos al Señor, entonces debemos guardar su mandamiento de amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo implica que no vamos a caminar en enemistades, aunque los demás sí lo hagan con respecto a nosotros. La palabra de Dios también
nos dice que bendigamos en Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor nos dice que bendigamos a los que nos maldicen, que dejemos la venganza al Señor. Dice la palabra en Génesis 12:3, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga. Pero ese mandamiento también es reversible. ¿En qué sentido? No solo va de mí, de los otros hacia mí, sino de mí hacia los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Al que me bendiga, Dios lo va a bendecir. Al que me maldiga, Dios lo va a maldecir. Pero si yo bendigo a otro, yo voy a recibir bendición de parte de Dios. Pero si yo maldigo a otro, voy a recibir el regreso de esa maldición a mi vida. Por lo tanto, en lugar de maldecir a los que me maldicen, yo los voy a bendecir. ¿Para qué? Para que me vuelva bendición a mí. Es lo que dice también Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si yo siembro bendición, entonces voy a recibir bendición. Mi vida debería ser una vida enfocada en siempre bendecir al otro. No importa si es mi amigo, mi enemigo, no importa ninguna diferenciación. Yo siempre debería amar y bendecir al otro y voy a recibir amor y bendición también más abundantemente de lo que dé. Otra cosa que podemos deducir de la enseñanza de Jesús es el que siempre usted y yo necesitamos hacer el bien a los que nos aborrecen, porque eso implica ser pacificadores, y ser pacificadores también es la aplicación de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo del 4 al 9. Si vemos esas 6 bienaventuranzas del versículo 4 al 9, nos están hablando en el fondo de hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Y en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, hay algo muy importante que nos dice la palabra en relación a las personas que son para quienes nosotros somos enemigos, porque ya nosotros no deberíamos tener enemigos. Si los otros tienen enemistad con nosotros, nosotros no deberíamos tener enemistad con ellos. Y esto es lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una cosa, primero que nada, que quiero decir en este pasaje. Por lo que dice en el versículo 20, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no nos da permiso a hacer las cosas por el motivo equivocado. Es decir, yo no voy a bendecir a mi enemigo con la intención de que las ascuas sean amontonadas sobre su cabeza. Eso es un asunto de Dios. Yo voy a bendecir a mi enemigo porque la palabra de Dios me dice que bendiga a mi enemigo. La palabra de Dios me dice que ame a mi enemigo, no que lo haga como una forma de venganza. ¿Por qué razón? Porque la venganza es del Señor. Algunas personas con las que yo me he topado dicen, bueno, yo le voy a hacer bien a este, así ascuas amontono sobre su cabeza y le va mal. Eso es una forma de venganza y la palabra de Dios dice que no devolvamos el mal,
sino con bien, que no devolvamos mal por mal. Entonces, la motivación por la cual nosotros le vamos a hacer bien a nuestros enemigos, y eso es la forma de manejar las enemistades, es por obediencia y por amor. Primero por obediencia a Dios y amor a Dios, y segundo por amor al prójimo. En estos pasajes, quiero recordarle en este pasaje de Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, quiero recordarle nuevamente lo que dice el pasaje. Dice, no pagar a nadie mal por mal, es decir, no buscar venganza, no tener resentimiento contra ellos. Procurad lo bueno delante de todos ellos, es decir, buscar, es como... procurar lo bueno delante de todos significa amarlos, servirlos, buscar lo mejor para ellos, aunque ellos nos deseen el mal. Si ellos nos desean el mal, ellos van a cosechar el mal. Pero si nosotros les deseamos el bien y hacemos las cosas para que ellos tengan bien, si las disfrutan o no, si las reciben o no, es problema de ellos. Pero para nosotros es bendición, porque Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros por lo bueno que nosotros hagamos. La palabra de Dios, les recuerdo, dice que perseveremos en hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Otra cosa que nos está diciendo e insistiendo es que no nos venguemos nosotros mismos, que dejemos la venganza, si es necesaria, en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él hará lo justo. Él conoce el corazón. Él sabe cuál es la respuesta apropiada o adecuada a cualquier cosa que nos hacen las demás personas. Sí, y el Señor no solo nos dice que lo perdonemos, no solo nos dice que lo soportemos, no solo nos dice que lo amemos, sino que nos da instrucciones prácticas de cómo hacerlo. Dice, si nuestro enemigo tiene sed, que le demos de beber. Si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Sí, implica que si nuestro enemigo está en una dificultad, que nosotros lo ayudemos a resolver esa dificultad. Que si está en una necesidad, que nosotros le suplamos esa necesidad. Que no seamos vencidos de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Es el cerrar nuestro corazón, endurecer nuestro corazón, querer tomar venganza, tener resentimiento, no perdonar, no amar. Recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Si usted y yo verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, si usted y yo verdaderamente tenemos fe, la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor. Entonces, aquí es donde verdaderamente demostramos si tenemos fe. En obedecer las cosas que no son fáciles o las cosas que no son convenientes, eso no es una verdadera, eso puede no ser una verdadera demostración de fe. La verdadera demostración de fe es hacer aquello que nos va a costar nuestra carne, nos va a costar renunciar a esos malos pensamientos que nos parecen derechos o justos en nuestra propia opinión, pero que al final son nuestros propios caminos que nos llevan a la muerte. Ahí es donde verdaderamente manifestamos nuestra fe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 9, que nuestra fe va a ser probada si es necesario para que sea perfeccionada de la misma manera que el oro pasa por el fuego para ser perfeccionado, de tal manera que cuando venga nuestro Señor seamos hallados en alabanza, gloria y gloria a Él. Entonces, estas situaciones son las que verdaderamente prueban nuestra fe. Nuestra fe es probada en las adversidades. Cuando las cosas van bien es fácil aparentemente tener fe, ¿no? Pero cuando las cosas no son como nosotros queremos, no se nos hacen fáciles, ahí es donde verdaderamente demostramos si tenemos nuestra fe, que tenemos fe. La palabra de Dios, le recuerdo, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció
¿Y qué nos dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15? Si ustedes me aman, si ustedes tienen fe, obedezcan mis mandamientos. Entonces, en la obediencia de las cosas, en la obediencia se prueba nuestra fe, pero más fuertemente en aquellas cosas que no quisiéramos hacer, que no son naturales para nosotros. Aparte, la palabra de Dios dice que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen, que es la aplicación de la bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Es decir, esto de amar a nuestros enemigos es una prueba de que nosotros verdaderamente estamos caminando en las bienaventuranzas, en Él, y hablamos de que las bienaventuranzas son el carácter, parte del carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Y la razón de todas estas enseñanzas de Jesús, que enderezan lo que los fariseos y los escribas sostenían y enseñaban en ese tiempo, la razón fundamental de todo eso es el amor. Y recordemos algo, el amor no es un contrato de dar para recibir. Si amamos, y aquí nos lo enseña en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, que si amamos a los que nos aman, eso es lo que hacen los pecadores, no nos diferenciamos de ellos para nada. Si saludamos a quien nos saluda, eso también es hacer lo que hacen los pecadores. Si le hacemos bien a los que nos hacen bien, eso es también lo que hacen los pecadores. Sin embargo, nosotros somos llamados a llevar el amor a un nivel mucho más alto, al mismo nivel en que Dios llevó su amor por cada uno de nosotros. El amor es dar sin recibir. Dios es nuestro Padre es un ejemplo. El Señor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Sin embargo, muchos lo van a rechazar. Sin embargo, no por ello el Señor dejó de enviar a Jesucristo a dar su vida por los pecados del mundo. El Señor, nuestro Padre, aunque está airado contra el pecador todos los días, no lo aborrece. En el Salmo 7:11, la palabra de Dios dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Sin embargo, el que esté airado o enojado no implica que lo aborrece. En Ezequiel capítulo 18, versículo 23, la palabra de Dios dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, si se aparta de sus caminos, vivirá. No, el Señor no desea la muerte del impío, desea la conversión del impío. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, el Señor vuelve a repetir el mismo pensamiento y dice: diles, vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y también recordemos que el Señor en segunda de Timoteo primera de Timoteo creo que es capítulo 2, dice que el Señor desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aun cuando el Señor está airado, enojado contra el pecador todos los días, no por eso lo aborrece, no lo ama como a nosotros sus hijos, pero no lo aborrece, tiene compasión y misericordia de él y quisiera que se arrepintiera. El Señor también nos enseña en Mateo que Él hace salir el sol y caer la lluvia tanto sobre buenos como sobre malos. Y esto habla de una compasión y una misericordia del Señor para aquellos que aún siendo sus enemigos no los desampara y nos está dando el ejemplo a nosotros de que nosotros bendigamos y sirvamos a nuestros enemigos aun cuando sean nuestros enemigos, aun cuando no sean lo que nosotros quisiéramos que fueran. Así como
Un hijo no solo tiene el ADN del padre, sino que admira y ama y desea ser como él. Así nosotros necesitamos anhelar ser como nuestro padre. Recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí la palabra nos está llamando a ser como el Señor. Y ese es precisamente también la exhortación que el Señor hace al final de este pasaje de Mateo 5, 43 al 48, cuando nos está enseñando que amemos a nuestros enemigos. Nos dice, sean ustedes perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestra vida como creyentes es un crecimiento constante en la imitación del Padre, en la imitación del carácter del Padre. Y a esa imitación del carácter del Padre corresponde una transformación que el Padre, por intermedio del Espíritu Santo, hace en nuestro corazón para que el carácter de Cristo sea, porque es el carácter del Padre, sea formado en nosotros, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y estas cosas de amar a nuestros enemigos, de bendecir a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos hacen mal o que quieren el mal en contra de nosotros, son las que forman nuestro carácter para ser como Él. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Estas cosas son las que permiten que nos neguemos a nosotros mismos y que Él crezca en nosotros, como dice, nos lo enseña también la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30. Y en la medida que Él crezca en nosotros, crecerá su gloria en nosotros. Recordemos Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y complementario con eso, Cristo viviendo en mí, dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria es su carácter, su obediencia, su vida, esa vida eterna, esa vida plena, sus bendiciones. Entonces nos conviene a todas luces ser obediente a la palabra de Dios y ser obediente en amar a nuestros enemigos, buscar el bien de nuestros enemigos, aunque ellos busquen el mal. ¿Por qué? Porque de esa forma, al final vamos a ser bendecidos. Y vamos a ser bendecidos de múltiples maneras. Primero, el carácter de Él va a ser formado en nosotros, vamos a ser obedientes a la palabra y como consecuencia de eso vamos a ser bendecidos. Recordemos que Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, dice que si obedecemos los mandamientos del Señor, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Ahora, amar a nuestros enemigos, hacerle bien a nuestros enemigos, no devolver el mal con mal, sino devolver el mal con bien, bendecirlos, orar por ellos, ver por sus necesidades, etcétera. ¿Es fácil? De ninguna manera. No es fácil. Es difícil, sí. Pero si pretendemos hacerlo defendiendo nuestro ego y nuestra carne, va a ser difícil si pretendemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Va a ser difícil, sí, pero no imposible si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Además de que es glorioso. Ya vimos, va a ser formar el carácter de Cristo en nosotros, vamos a acercarnos a esa esperanza de gloria, vamos a recibir bendición abundante. No es natural. El amar a nuestros enemigos no es algo que podamos hacer en nuestra naturaleza humana. Necesitamos realmente hacerlo desde esa nueva criatura que es
la que Dios ha hecho en cada uno de nosotros por la salvación. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y Efesios capítulo 2, capítulo 4, versículo 23 al 24 nos dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos revistamos del hombre nuevo creado según la justicia y la verdad. ¿No es fácil? No, pero no es imposible. Usted y yo lo podemos hacer, primero que nada, porque el poder de Dios, el todo poder de Dios, mora en nosotros por el Espíritu Santo. Además de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 5. Además, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo, que es Dios, y Dios es amor, el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto el Espíritu Santo nos guía a amar. Recordemos que Romanos 8:26 también nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad y a veces podemos ser débiles en amar a nuestro prójimo si estamos recurriendo a la naturaleza carnal. Pero si recurrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa debilidad, además de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a crucificar la carne, a hacer morir esas obras de la carne que nos quieren impedir que amemos a nuestros enemigos, que los sirvamos, que lo bendigamos, que suplamos sus necesidades, etcétera. Si recurrimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a hacer posible en cada uno de nosotros. Y eso va a hacer un testimonio para la gloria de Dios, va a traer a nuestras vidas justicia, paz y gozo, bendición, transformación, renovación, liberación, sanidad, restauración de nuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a todas luces, amar a nuestros enemigos es una bendición. Y ojo, vuelvo a repetir, este principio de amar a nuestros enemigos es lo que hace diferencial al cristianismo de cualquier otra religión o de cualquier otra filosofía o de cualquier otra forma de pensamiento humano. Esto evidencia que el cristianismo es divino, es de Dios, es sobrenatural. Nos está llamando a hacer lo que es sobrenatural y nos está dando todos los instrumentos que necesitamos para hacerlo. Una nueva naturaleza, el amor derramado en nuestros corazones, la ayuda del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Así que no tendríamos ningún pretexto para no hacerlo, además de que debemos tener presente siempre lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si Dios nos está llamando a ser perfectos, es que podemos crecer cada día en esa perfección. De hecho, es parte de la función del Espíritu Santo en nosotros, el de irnos perfeccionando cada día para que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, los exhorto y los invito a poner en práctica este pasaje de la Escritura y les puedo garantizar que su vida va a ser una vida llena de justicia, paz y gozo, una vida llena de bendición. No es que yo ya lo haya alcanzado, pero en lo que he avanzado he podido disfrutar realmente de esa justicia, paz y gozo en hacerle bien a mis enemigos, a los que se manifiestan como mis enemigos, amándolos, sirviéndolos, haciendo a un lado lo que ellos puedan sentir o experimentar o hacer en contra mía y bendiciéndolos todo el tiempo. Para mí ha sido una bendición
Por eso le animo a que usted también comience a caminar ese camino y vayamos caminando hacia esa perfección que el Padre está requiriendo de cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos terminado esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, puede compartirla con toda libertad a sus contactos en las redes sociales para que también ellos reciban bendición. Vamos a terminar la enseñanza acá. Vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe a orar y solo le quiero contar que el día de mañana no vamos a tener transmisión. Vamos a tener transmisión hasta el lunes de la semana próxima porque yo mañana voy a estar de viaje. Así que también le pido que por favor ore por mí para que ese viaje sea un viaje de bendición. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche y por tu palabra, Señor, que tu palabra siempre es de bendición para nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que esta palabra no sea solamente una palabra informada, una palabra sabida, sino sea una palabra, Señor, que pongamos por obra y que traiga bendición a nuestras vidas, Señor. Y que cada día, Padre, a través de la obediencia a esta palabra, nuestro carácter sea formado, Señor, al carácter de Cristo, ya que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, también venimos delante de ti pidiéndote perdón y arrepintiéndonos, Señor, de todas esas veces, Señor, que hemos querido vengarnos de nuestros enemigos, que hemos querido hacerle daño o lo hemos hecho, Señor, a nuestros enemigos como una forma de venganza. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos perdones y nos limpies de cualquier maldad que pueda haber en nuestro corazón al respecto, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, no solo para cada uno de nosotros, sino para los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo con lazos de amor a todos nos atraiga a ti cada día más, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que seamos perfeccionados, afirmados, establecidos en ti, Señor, y cada día nos vayamos acercando más, Señor, a esa novia perfecta, pura, sin mancha, santa, sin arruga, que tú estás formando, Señor, para las bodas del Cordero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, supliendo todas nuestras necesidades, sanándonos, restaurándonos y liberándonos de cualquier cuestión que haya en nuestro corazón que sea contraria a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Que Dios les bendiga, qué bendición haber podido compartir esta noche con ustedes, y si Dios lo permite, el próximo lunes tendremos otro tiempo de compartir en la palabra. Y muchísimas gracias por conectarse, es una bendición tenerlos conectados en esta transmisión. Eso nos anima, nos exhorta y nos estimula para seguir adelante en esta tarea, en este ministerio, en este servicio. Muchísimas gracias entonces, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un lindo fin de semana de aquí en adelante, y que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan que lo que está cerrado se abra, lo que está difícil se haga fácil, y que sea un tiempo de cumplimientos para la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, que tengan una linda noche y un abrazo para todos.